Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvi. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo y disfrutando de la Santa Eucaristía. Hoy vamos a meditar la primera lectura de la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Estamos esperando el momento de tener la capilla para nosotros poder trabajar y llevar la palabra de Dios y sembrar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto lo vamos haciendo donde los sacerdotes de España nos den la oportunidad, ¿verdad? Nos den el permiso. Lo importante es no perder el trabajo de la predicación, no perder la Santa Eucaristía. Me alegra mucho poder estar ya en Madrid y poder compartir con todos ustedes. No olviden que ustedes son el ministerio de intercesión que yo necesito para que cuando predique. Todavía no he hecho mi primera misa con pueblo, con personas, de manera que cuando me toque la primera vez, yo sé que ustedes están orando por mí. Apenas hoy es martes, me imagino que el próximo domingo, en los próximos días, tendré la oportunidad de hacer una Santa Misa. Si puedo grabarla, la grabo para que ustedes la vean, para que ustedes la puedan compartir y puedan observar también la oportunidad. Recuerden que no tengo camarógrafo, no tengo lector, no tengo quien me ayude. Ven, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y con las oraciones de ustedes, comenzando desde cero. La parroquia donde estaba dejamos todo lo que había. Ya hay un padre y se felicitamos y saludamos al padre Miguel Ángel, párroco de la parroquia La Esperanza. Y bueno, y comenzando desde cero, estamos aquí en esta comunidad trabajando, llevando la palabra de Dios para todos ustedes. Un bonito gesto hacían unos hermanos, iban al aeropuerto a buscarme, unos ecuatorianos, que Dios les bendiga, gracias por ese detalle. Y bueno, iremos arrancando. Si tienes algún familiar aquí en España, en Madrid, compártale la misa, compártale el Evangelio, de manera de que ellos puedan llegar a Dios a través de la palabra y la palabra de Dios cunda también aquí en Madrid, así como lo hicimos en muchos lugares. Vamos ahora a hacerlo aquí en España. La idea es que usted lleve la misa a sus manos, a su mente y a su corazón y la pueda compartir. Ayúdame a evangelizar. Si no sabe lavar, pues présteme la batea. Hoy la palabra de Dios dice que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu y no tanto debemos dejarnos guiar por la carne. Hay gente que no razona, que no piensa antes de actuar y después que mete la de caminar y después de que está con el agua al cuello y está ahogado y está desesperado, ahí sí que me ayuden, que me socorren, que auxilio, socorro, el tanque y el chorro. ¿Y qué voy a hacer? Tenemos 4 dedos de frente para pensar. Tenemos la Biblia que nos puede iluminar. Tenemos los ejemplos de los santos que pueden guiar nuestro camino. Y tenemos la misa donde vamos. Tenemos muchas cosas, retiros, talleres, cosas de Dios que nos invitan a vivir como cristianos. Pero es que a veces somos bien burritos y andamos como cabras locas, viviendo no según el Espíritu, sino viviendo según la carne. Que yo quiero probar el vicio de la droga, que yo quiero probar el vicio del alcohol, que yo quiero probar lo que es una borrachera,
que yo quiero probar lo que es la vida de esta manera. Quiero probar el concubinato para probar la mujer o el marido a ver cómo me sale. Que yo estoy curioso de ver cómo es la brujería, la hechicería, la magia, la superstición. Que yo estoy curioso de ver cómo es el sexo, una relación, que yo tengo curiosidad de practicar. Y ahí andamos de curiosos. Y ahí andamos viviendo no según el Espíritu, no según la razón, no según el Espíritu de Dios, sino según las pasiones y según lo que nos viene en gana. Y andamos viviendo de cualquier manera. Eso sí, cuando nos llegan los problemas, las dificultades, cuando nos llegan las enfermedades, cuando nos llegan los golpes de la vida, ahí sí estamos. Dios mío, ayúdame. Dios mío, socórreme y sácame de aquí. A veces no pensamos antes de actuar. A veces no pensamos en las consecuencias. Andaba de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, de mago, viviendo según la carne, como le dio la gana. Se le metió un espíritu, ahora está infectado, está contaminado. Mire lo que dice el Evangelio, y se lo voy a aplicar en el Evangelio del día de Lucas 4:31. En la sinagoga había un endemoniado. En la sinagoga. En un lugar donde se hablaba de Dios, se predicaba de Dios, y ahí había una persona endemoniada. Cuando Cristo se puso a hablar, el endemoniado se puso a gritar. Mientras que los fariseos, los saduceos, los que vivían en la sinagoga hablaban, no pasaba nada. Vino Cristo a predicar la palabra y el demonio rebotó. Y así hay muchos endemoniados que van a la iglesia. El diablo los tiene amarrados, en misa se quedan dormidos, viven como quieren, andan de brujo en brujo. Y cuando el padre les predica y se despierta, se estremecen y se ponen hasta bravos con el cura. En el Evangelio les voy a hablar de eso, de los endemoniados que van a misa, que van a la iglesia y están bien tranquilos y el diablo los tiene amarrados y están en la iglesia. Pero cuando se les predica se alborotan y gritan y zapatean. Que yo ando de curioso para ver cómo es. Se le metió el espíritu, pues. Y ahora llévenme a la iglesia, llévenme en donde el cura. ¿Y qué le pasó? Viviendo según el espíritu, pero del diablo, viviendo según la carne. El Espíritu de Dios nos lleva a cosas buenas. Usted no puede adormecer su conciencia, no puede adormecer su alma. Y hay gente que tiene una conciencia bien dormida, que no le importa nada, que vive de la manera que quiere y vive como si Dios no existiera. Pero el día que necesita de Dios, ahí está pidiendo cacao y ayúdame, Señor, y socórreme, Señor. Pero ¿cómo están sus obras? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su conciencia? ¿Cómo está su alma? ¿Cuándo fue la última vez que se confesó, que buscó a Dios, que buscó al Señor? El vivir según la carne nos garantiza vivir como el mundo vive. El vivir según la carne nos garantiza hacer lo que los demás hacen. ¿Para dónde va Vicente? Para allá por donde va la gente. Bueno, aquí ya en Madrid hay una cultura, hay una moda, hay algo que está de moda. Y en otros lugares ustedes lo verán. Un poco de gente que ahora va a los supermercados, en vez de comprar comida, a buscar novio y novia. Y agarran una fruta, la montan a un carro y va y se estrellan con otro para ser novios. ¿Cuántas infidelidades no se van a cometer por esa sinvergüenzura? ¿Cuántos muchachitas y muchachitas que no saben qué hacer con su vida? Que no razonan y no piensan que la persona que le va a acompañar en la vida, que va a ser su esposo o su esposa, es una persona que debe buscarla. ¿Qué cuento de supermercado? ¿Qué cuento de discoteca? ¿Qué cuento de fiesta? Búsquelo en la iglesia, una persona de Dios. Y ahí andan buscando a cualquiera que se encuentren, y eso también por mensaje, buscándose cita, a ver con quién se enamoran, a ver con quién sale. El mundo lleno de cochinadas y porquerías mete toda esa sinvergüenzura, y ahí están los muchachitos allá. Nunca iban al supermercado, ahorita todos metidos en el supermercado, y eso es asombroso. Y ya la gente está brava porque lo que hacen es perder tiempo y fastidiar allá. Pónganse a rezar un rosario, pónganse a leer la Biblia, pónganse a vivir según el Espíritu de Dios, no según los espíritus mundanos y los espíritus del demonio que le ofrecen mentiras. El cuerpo hay que cuidarlo. Y usted cuando vaya a casarse busque una persona y sepa con quién va a estar, con quién va a dormir, con quién se va a acostar. Que fui allá y me encontré con cualquiera, amor a primera vista. Nunca se conocieron y nunca se hablaron, y ahorita ahí sí están
abrazados y están... ¿Qué sinvergüenzura es esa? Y eso está sucediendo aquí. Y en todo el mundo va a suceder. Jóvenes, niños, adultos y viejos buscando novias en supermercados y novios. El mundo está chueco, está torcido, está guiado por el espíritu, pero de la carne, está guiado por el mundo, por los hombres, y los hombres llevan la destrucción. Que el cuerpo es mío, que yo hago con mi vida lo que quiera, y si quedo embarazada, pues interrumpo el embarazo ya. Que el cuerpo es mío, yo hago lo que quiera, que si me siento una persona, si me siento hombre, soy hombre, si me siento mujer, soy mujer, si me siento animal, soy animal. Y ahí está la gente con esa tontería en la cabeza de carne, tontería en la cabeza del mundo, siguiendo esos pasos y siguiendo esos caprichos y siguiendo esas cosas. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Entonces ya no lo determina usted la biología, lo que es propio del hombre, lo que es propio de la mujer, sino que usted a fuerza tiene que ser otra cosa. Así estamos, porque hay tontos y tontas que viven como le da la gana y cualquier cosa que se le viene a la mente, eso lo practica y quiere que los demás lo practiquen y quiere meterle a usted una doctrina que no es de Dios sino de demonios, de diablo, unas cochinadas que hay en el mundo hoy día. Y eso está pasando aquí. ¿Cómo será cuando lo denuncie? ¿Cómo será cuando lo diga? Tengo que predicarlo en algún momento y tengo que enseñarlo a la gente con la Biblia. ¿Por qué pasa? Porque la gente está viviendo según el cuerpo, según la carne y no según el Espíritu de Dios. Los que viven según la carne, y usted lo puede leer ahorita en Gálatas 5:19 y lo vamos a leer, se dejan guiar por las pasiones de la carne, se dejan guiar por los deseos de la carne. Se dejan guiar por lo que la carne atrae, por lo que la carne llama. Y esos deseos carnales y esos deseos impuros son un saco, pero que no tienen fondo. Nunca se sacian. Nunca se sacian. Es lo que le pasa al hombre que es mujeriego, sinvergüenza, vagabundo. ¿Conocen alguno? Le empieza colocándole los cuernos a su esposa. Y después con otra y con otra. Y después ya se cansó de mujeres. Ahora le empieza a poner los cuernos a su esposa con hombres. Y después ya se cansó de hombres. Ahora comienza a poner cuernos a su mujer con animales. Las pasiones de la carne, las pasiones, los deseos del cuerpo nunca se sacian. La muestra un botón, un borracho. Cuando empieza a tomar, empieza de poco. Y la primera rasca o la primera borrachera se marea. Al otro día está mal, con dolor de cabeza. Y la mamá haciéndole un caldito al hijo borracho. Y pasó una semana y siguió, ya aguantó más. Y va siguiendo y va siguiendo. Cuando se da cuenta, todos los días toma. Todos los días. ¿Cómo está? Alcoholizado. Alcoholizado. Lo que pasa, aquel que fuma, droga o cualquier sustancia. Al inicio no fumaba nada y tosía, no puedo. Y después que aprendió a fumar, ya parece la propia locomotora, chimenea, eche y eche humo. ¿Conocen alguno? ¿Qué le pasó? Se dejó guiar por las pasiones de la carne. El cuerpo pedía y seguirá pidiendo y usted le sigue dando a su cuerpo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena y hacer lo que usted quiere. Y hoy la palabra de Dios trata de esto, de que las pasiones del espíritu, de la carne, del mundo son atractivas y ustedes y yo somos cristianos para dejar de estar viviendo de esta manera. Pero los dones del Espíritu Santo nos llevan a Dios. Tenemos el Espíritu de Cristo que debemos imitarlo, que debemos seguirlo. El vivir hoy como cristianos es una locura. El vivir hoy como seguidores de Cristo, el mundo no lo acepta, pero así tenemos que vivir nosotros. ¿Qué cuento de noche de brujas? ¿Qué cuento de parrandas de fiestas? Eso está muy mal. Pero hay gente que está viviendo de esa manera. Y les digo de una vez, ya fui a la librería y ya encontré la Biblia que vamos a leer. Ya la tengo. La Biblia se llama la Biblia
latinoamericana. Después se las pongo por ahí por fotos. Usted no va a estar más perdiendo el tiempo celebrando Noche de Brujas, celebrando Papá Noel. Ustedes y yo lo que vamos a hacer es leer la palabra de Dios. Me mandaron a estudiar Biblia, espiritualidad bíblica. Y no me puedo ir de España, de Madrid, sin haber leído la Biblia. Y ya tenemos fecha. El día de la Biblia. A ver, alguno que sepa, ¿cuándo es el día de la Biblia? Es en septiembre. Vamos a comenzar el día de San Jerónimo. Vamos a comenzar a leer la Biblia para que sea la palabra que nos ayude a vivir según el Espíritu y no según la carne. Y para que usted se llene de Dios y deje de que salió la noche de bruja y ahí estamos. Que salió el conejo de Pascua y ahí están buscándole huevos del conejo de Pascua. Que salió Papá Noel y ahí están detrás de un Papá Noel. Que salió esto de el espíritu de la Navidad, ahí están buscando los católicos. Porque en esas fechas están. Ya viene Halloween, ya viene Papá Noel, ya viene... No, nosotros no celebramos Noche de Brujas. Nosotros celebramos a Cristo en diciembre. Nosotros celebramos Semana Santa, no los huevos de Pascua. Celebramos el Espíritu Santo. Y para eso la Biblia, la palabra de Dios nos va a ayudar. Y ustedes y yo debemos colocarnos las pilas. Debemos ser cristianos. El ser cristiano no es solamente de palabras, sino de acciones. Miren cómo lo dice la primera lectura. Vamos a meditarlo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. ¿Cuál espíritu hemos recibido? El Espíritu Santo que viene de Dios. El día del bautismo, Marcos 1:10, cuando Jesús fue bautizado, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu venía en forma de paloma. Ese mismo Espíritu Santo lo recibiste tú, lo recibí yo, no para vivir esclavos del espíritu del mundo, de la carne, sino para vivir como servidores de Jesucristo. Padre, ¿y cómo sé yo que estoy viviendo bien? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo mal? Bueno, vamos a leerlo. Gálatas, tenemos la Biblia, vamos a estrenarla. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y siguiente. ¿Cómo sabemos que vivimos según el Espíritu de Dios y no según el espíritu del mundo? Ahí en su Biblia búsquelo. Gálatas capítulo 5, versículo 19, y ahí lo vamos a ver. Y usted se va a dar cuenta cómo San Pablo llega a decir: es fácil descubrir los que viven según la carne. Y es fácil descubrir los que viven según el Espíritu. Y después de leerla, abuelo de pájaro, después se les explico con profundidad. Usted me va a decir cómo vive, si según Dios o según el mundo. Porque hay gente, y es el Evangelio, que yendo a misa, yendo a la iglesia, parece que está endemoniada. No le importan las cosas de Dios, ni coquito le hace lo que dice la palabra. Y ya no cambia, y ya no mejora. Necesita que se le predique duro, pero cuando se le predica duro, el demonio grita y se pone bravo. Y eso ha pasado y pasará siempre. ¿Cómo descubrir los que viven según el Espíritu de Dios y según el espíritu de la carne? Ahí les va, Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Primero, fornicación. Usted vive según el Espíritu Santo, según el espíritu de la carne. Según el Espíritu de Dios,
¿y por qué no se ha casado por la iglesia? ¿Y por qué anda teniendo sexo desenfrenado? ¿Qué es fornicación? Que usted no está casado con una persona y anda teniendo relaciones. Que a sus hijos y a sus hijas les puso métodos anticonceptivos para que no queden embarazados. Los está mandando a fornicar sin vergüenza. Ay, padre, que la niña se tome la pastilla y que el niño use protección porque uno nunca sabe. Los está mandando a fornicar. Y eso es pecado de sus hijos, pero suyo también que lo indujo a eso. ¿Conocen alguna madre de estas? Que agarró a su niñita, la llevó al médico y le dijo, me le pone un aparato para que esta niña se cuide y se proteja y no quede embarazada. ¿Conocen alguna mamá que está motivando a su hija para que fornique? ¿O conocen algún papá que le compra los anticonceptivos a su hijo y le dice, tome para que no embarace a las mujeres? ¿Conocen algún sinvergüenza de esto? Eso no es de Dios. Y dice Gálatas 5:19 que la fornicación es pecado y es vivir según la carne. Y hay muchos que viven de esa manera. ¿Cómo la ve usted que tiene lente, mijo? Ay, padre, no hable así. Usted es un anticuado. Estamos en un mundo distinto. La Biblia lo dice y reclámeselo a la Biblia y reclámelo a la palabra. ¿Cuánta fornicación, prostitución hay hoy día? Jóvenes, niños, adultos, de todo. Mujeres que venden su cuerpo y hombres también a la prostitución. Después les sigo hablando de ese tema. Fornicación, impurezas y desvergüenzas. Que a mí me dé vergüenza colocar mi cuerpo desnudo en internet. Que a mí me dé vergüenza. No, mire, padre, usted no sabe el negocio que hoy hay día con esto de la prostitución. Y hombres y mujeres que se prostituyen. Ay, padre, yo me tomo una foto, la coloco en las redes, en internet, y a mí me pagan por eso. Y hay personas que venden su cuerpo, ya no tienen vergüenza, ni pudor, ni respeto por su cuerpo, y andan vendiendo su cuerpo para que les paguen unos cochinos y unos hombres bien sucios de mente, para que vayan mostrándole parte de su cuerpo. Y lo han tomado como trabajo. Y ya no les da pena a esas mujeres y a esos hombres decir que tienen sus páginas pornográficas, que le siguen y que le paguen. Y ya lo tienen como un empleo, lo tienen como un trabajo. Debería darle vergüenza, dice San Pablo. Eso es vivir según la carne. Y el cristiano que vive de mostrón y la cristiana que vive de mostrona debería darle vergüenza. Pero no les da vergüenza, por el contrario, les trae dinero, la prostitución y se prostituyen. ¿Conocen algún sinvergüenza de eso? Pues pásenle la misa para que ponga bravo. Y así tenemos mucho. Desvergüenzas, impurezas. Ya su cuerpo no lo respetan. Perdieron la vergüenza y salen mostrando cueros por todos lados, por calle y por todos lados. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso es vivir según el Espíritu, pero inmundo y de la carne, no según el Espíritu Santo. Culto a los ídolos. Que yo tengo un cantante que es mi ídolo, que tal jugador es mi ídolo, que tal persona es mi ídolo, y lo idolatro y le doy culto y me muero por esa persona y estoy con esa persona y él lo maximito y a Dios le quita lugar. Eso está mal. Idolatría. Bueno, toda la gente trabaja y tenemos que trabajar. Dijo San Pablo, el que no trabaje no coma. Pero el domingo no es para trabajar. El domingo es para darle culto a Dios. Y hay gente que anda trabajando inclusive los domingos. No porque le guste trabajar, o no porque trabajar sea lo mejor, sino por la idolatría al dinero. Porque les paguen un sueldo, porque les paguen una mensualidad. Por eso andan idolatrando el dinero. Y eso está muy mal. Eso no es de Dios. Idolatría. Y así andan muchas personas idólatras. Del dinero, del trabajo, de muchas cosas. De brujerías, de hechicería. Es que los idólatras son los católicos porque tienen imágenes. No, tener una imagen no es idolatría. Idolatría es creer que alguien, objeto, animal o persona sea Dios. Y quitarle lugar a Dios y colocarlo allá. Eso es idolatría. Hechicería. Eso es vivir según la carne. Brujos, hechiceros, babalaos, santeros, paleros. Brujería, hechicería. ¿Y qué es la hechicería? Voy a hacer un encanto, le voy a dar una toma y voy a donde tal persona para que me haga un trabajo, para que me haga esto, para que me haga aquello. Eso está mal.
Eso está mal. Que me hagan una limpia, que me hagan un despojo, que me lean las manos. Mire, y sigo. Odios, iras y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias. Oigan bien, borracheras, orgías. Y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que viven de esa manera disoluta, los que viven de esa manera sucia, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuántas personas están perdiendo el cielo por sinvergüenzas? Por cochinos, por puercos, porque no quieren cambiar. Porque viven según el espíritu del mundo, según la carne y no según Dios. Y por eso San Pablo está diciendo hoy en la lectura: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios ha otorgado. Debemos vivir de esta manera. Esta palabra de hoy debe ayudarnos a entender, no que el Padre me regaña, no que el Padre me dice, no, sino que ustedes y yo debemos cambiar muchas cosas. Debemos dejar el vicio, debemos dejar el pecado. Hay un alma que salvar o hay un alma que podemos perder. Usted decide qué hace con su alma. Pero yo no quisiera que el alma de cada uno de nosotros se perdiera porque nadie le dijera, porque nadie le hablara. Debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Que esta palabra nos motive a lo que sucedió en el Evangelio, a que esos espíritus inmundos que están en nosotros, que participamos de la iglesia, se vayan y se alejen. Vamos a pedirle a Dios esa gracia de poder vivir según el Espíritu Santo y no según el espíritu de la carne. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.